hermanos, po. Sí, está ok. ¿Estamos bien, Feli? ¿Están listas? ¿Las escuchan bien? Estamos listos. ¿Te ríes? Me río porque ha sido una locura todo este capítulo 7, ha sido una locura. Sí. Mucha intervención. Yo creo que la Matrix como que nos cortó el otro porque era muy disruptivo lo que hablábamos. Bueno, yo algo así le comenté también a Felipe. Feli, no es casual porque... Parecía Sí, así que hay que ir más tranquilos con para que no nos corten. Hola, Claudia. Bienvenidos y bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Proyecto Alma, capítulo 7. Sí, que ha tenido lo suyo este capítulo 7. A ver si ahora sí se nos está con todo. Tenemos que contarle a nuestro público querido que ya habíamos grabado y nada, algo pasó, tuvimos que grabar de nuevo. Exactamente, y en esta grabación de hoy también han pasado muchas cosas, pero aquí ya estamos. Estamos aquí conectados y hoy vamos a hablar de la soberanía vibracional. Ese es nuestro tema. Sí. Importante porque de alguna manera si queremos ser protagonistas de nuestra vida tenemos que considerar este ámbito de la frecuencia y la vibración porque eso somos y cuánto de ella realmente está siendo afectada o intervenida o cuánto de ella fluye y es parte nuestra y nos sentimos libres y plenas, ¿no? Claro, y además que en los otros capítulos habíamos estado hablando de nuestra capacidad para ser el mago, para generar nuestra realidad, y en este capítulo quisiéramos hablar también de cómo esa soberanía o ese poder que tenemos nosotros se puede ver afectado o influenciado por el ambiente en el cual estamos o nos desarrollamos. Sí, porque es un territorio sagrado nuestro, es parte de nuestros cuerpos, o sea, tenemos este cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo energético, que es todo lo que nos rodea, es el cuerpo que se conecta con todo antes que el cuerpo físico, aunque nosotras no nos demos cuenta. Por lo tanto, cuánto de eso se afecta con el entorno, con lo que aprendemos, con lo que nos dicen, con lo que nos graban, lo que nosotros grabamos, con esas implantes culturales, sociales, que sin darnos cuenta hacemos nuestros, hacemos propios, y bueno, y empezamos a tener pensamientos que no son nuestros, que son ajenos, pero pensamos que son nuestros, y nos vamos desconectando de lo que es nuestra esencia primigenia. En el fondo es eso. Perdemos esa capacidad nuestra de usar a tope nuestro libre albedrío. Claro. Entonces, Pauli, partamos un poco para ir definiendo ciertos aspectos. ¿Qué sería para ti la soberanía vibracional? ¿Cómo describirías este término? Bueno, la soberanía vibracional es darnos cuenta que nosotros tenemos este campo energético, como lo decía yo recién, y que la idea es que nosotros lo podemos usar a nuestra voluntad, y voluntad implica con total autoconocimiento de lo que nos pasa, por qué lo estamos sintiendo de esa manera, cuáles son las consecuencias, cómo nos afecta. Pero eso es imposible porque finalmente estamos insertos en un medio, una cultura, en una sociedad, insertos en grupos colectivos con otras personas, y también vamos recibiendo estímulos del entorno, del medio ambiente, desde que somos pequeños. Obviamente la manera que nosotros tenemos de educar a nuestros hijos, o nosotros cuando fuimos hijas nos educaron, también es una intervención. Uno no quiere hacerle daño a los hijos, uno quiere transmitirle y enseñarle lo mejor, pero también estamos interviniendo en su soberanía vibracional porque le insertamos miedos, creencias, limitaciones, que a lo mejor si nosotros no se los hubiéramos insertado no los tendrían. Si a nosotras no nos hubieran dicho esto no se hace, esto no se puede,
esto en este minuto, en este otro no, por ser mujer, por tener esta edad, por no sé qué, si puedes, no puedes. Bueno, también podríamos haber sido distintas tal vez. Claro, entonces la soberanía vibracional tiene que ser como ese acto de conciencia, de reclamar esa libertad, ese libre albedrío que tenemos por derecho de nacimiento, y al mismo tiempo como cuestionar qué de tanto de lo que yo creo y pienso y defino sobre mí misma y sobre la realidad realmente viene desde adentro de mí o ha sido como implantado, entre comillas, por el colegio, por la televisión, por los gobiernos, por, en el fondo, toda esta conciencia colectiva de la que somos parte, porque al final para organizarnos como sociedad hemos tenido que aceptar ciertas reglas y ciertas normas que quizás no siempre están en coherencia vibratoria con lo que tu ser interno está de acuerdo o siente que quiere hacer de su vida. Entonces, como tú dices, de repente por ser mujer se esperan ciertas cosas, o por ser hombre se esperan ciertas cosas, o por ser mamá tú deberías estar haciendo lo otro. Y por tratar de acoplarnos y tratar de coincidir y tratar como de encajar con lo que la cultura, el ambiente, tu familia, tu colegio, tu sociedad te dice, de repente uno reniega de la propia soberanía, del propio instinto, de la propia intuición, por tratar de encajar en lo que nos han dicho que deberíamos ser. Como por ejemplo, no sé, por la carrera que tienes que estudiar, dónde tienes que vivir, qué cosas te deberían gustar por ser esto o lo otro, y qué tanto de eso realmente es lo que tu ser quiere manifestar en la realidad y qué tanto es que estás tratando de callar tu voz interna por satisfacer a lo que está fuera de ti. Sí, vamos recibiendo muchos impactos energéticos del entorno, los estados emocionales y anímicos de las personas que nos rodean, del medio ambiente. Estamos siendo sumamente, vamos recibiendo muchos estímulos, bombardeados, esa era la palabra, de todo lo que es, sí, gracias, de todo el ámbito tecnológico, porque estamos hiperconectados. Entonces, la energía electromagnética que emiten los celulares, los microondas, el televisor, el computador, también nos va afectando, exactamente, va afectando nuestro propio campo electromagnético, y entonces nos puede o dar mucho ánimo, o nos puede bajar de ánimo, o nos puede acelerar, o nos ponemos ansiosas. Podemos tener cambios de comportamiento también de acuerdo a eso, y no nos damos cuenta, entonces vamos generando como una dependencia de esos estímulos. Sentimos que si no tenemos esos estímulos no somos nosotras, y de pronto cuando nos damos la posibilidad de no percibir esos estímulos, a lo mejor no usar tanto el celular, o desconectarnos de los medios, o estar más aislados, o ir a la naturaleza, o buscar espacios para respirar y estar más en silencio, no nos hallamos con nosotras mismas, porque empezamos a sentir y a notar cómo nuestro sistema nervioso está a lo mejor vibrando adentro, alterado, nervioso, acelerado, o nuestro estómago se nos aprieta, o la garganta. O sea, en el fondo el cuerpo responde a todos esos estímulos. Y muchas veces creemos que la sobreestimulada, esa soy yo. Claro. Y en realidad solamente estoy siendo afectada por ese entorno donde mi propio espacio energético está siendo intervenido. Algunas veces quienes lo hacen con una intención, y otras veces solamente de manera indirecta, pero nos va afectando en el día a día, nos va afectando nuestras decisiones.
Es que partamos de la base de que en el fondo nuestros sistemas nerviosos se ven afectados por la vibración y el estado del sistema nervioso de otras personas. Entonces, por ejemplo, si tú empezaste tu día súper bien y te pusiste la música y ibas súper contenta y te subiste al metro y el metro iba lleno y hacía calor y la gente iba estresada, ¿cómo tu sistema nervioso como que se adapta o como que queda en la misma frecuencia donde están todos los otros y que iban en el metro y de repente, pum, ya no estás ni tanto contenta ni tan luminosa como saliste, sino que te sientes estresada, ahogada, medio panicada porque veníamos todos apretados? O no sé, pues llegaste al colegio, o sea, al trabajo y estaba la gente estresada porque, no sé, hay evaluación de personal. Y en el fondo, cómo nuestros sistemas nerviosos se van adaptando al contexto en el que estamos. Y muchas veces, entonces, nuestra soberanía se ve afectada por los ambientes que habitamos. O por ejemplo, estás teniendo un buen día, llegaste a la casa y pusiste las noticias. Y las noticias era todo, no sé, que mataron a no sé quién, que la economía esto, que la escasez esto. Y de repente, pum, tu soberanía se te arrancó, no te diste ni cuenta. Y tu estado vibratorio cambió, tus pensamientos cambiaron, el sentir de tu propio cuerpo cambió. Porque lo externo de repente se volvió interno. Y ni siquiera te diste cuenta, ni siquiera le diste el permiso y te moldeaste, porque estamos todos conectados y todo es energía. Entonces, la soberanía vibracional vendría a ser ese concepto de cómo yo reclamo mi espacio y mi lugar y tomo conciencia de que en el fondo mi propio campo vibratorio puede haberse afectado por lo que me rodea. Y cómo yo logro decidir si quiero que eso pase, porque estoy en un lugar bonito donde están todos de alta vibración y yo vibro con ellos, o de repente tengo que poner un pause y un límite para que un campo vibracional que está fuera de mí, que quizás no está en la frecuencia que yo quiero, no me afecte. Entonces ahí tengo que decir como, a ver, no quiero llenarme de esta energía, no quiero como contaminarme con estos malos pensamientos quizás que hay en un ambiente. Y ahí viene en el fondo la libertad y el libre albedrío de poder decidir dónde pones tu atención o de generar acciones que permitan mantener el campo vibratorio que tú estás eligiendo conscientemente. ¿Sabes qué pasa a veces, Claudia? Que nosotros damos por hecho o normalizamos ciertos estados de ánimo sin darnos cuenta que a lo mejor ellos son una señal que nos está mostrando como una alerta, una luz roja que nos está diciendo está siendo intervenida. O sea, ¿cuántas veces de pronto nos sentimos muy cansadas o con la cabeza así como aplastada o nos ponemos irritables? Y alguien dice, claro, es que estás bipolar, pero ¿cuánto de eso que dicen cambias tus estados de ánimos tan rápido no vienen de adentro con cambios químicos del cuerpo, sino que son intervenciones que vienen desde afuera? ¿Cuántos de esos pensamientos repetitivos que estamos ahí pensando siempre lo mismo y obviamente pensamientos que son más bien caóticos que positivos? O de pronto nos viene un sueño, un cansancio corporal, una pesadez en el cuerpo y no nos damos cuenta que a lo mejor eso ya es una energía ajena a nosotros que de alguna manera se está alimentando de nuestra propia energía y entonces empezamos a perder esa presencia, esa fuerza, esa integridad, ese estar conectados con esa plenitud que somos. Entonces no nos damos cuenta y entonces decimos, ¡ay, que me duele la espalda! Y ¿sabes qué? Ando siempre tan cansada. Y si uno empieza a asociar y dice, bueno, ¿y dónde anduve? ¿Con quién estuve? ¿Y qué conversaciones tuve? ¿Qué personas me llamaron? ¿O qué información tuve acceso? Bueno, a lo mejor vamos a poder asociar también que aquello también nos está afectando. Se nos está pegando al cuerpo, se está pegando esas energías se nos están pegando en el cuerpo, donde no podemos ser, donde nos aplastan, donde no podemos expandirnos en plenitud. Claro, y conversábamos internamente que a la Matrix, al sistema, como que le conviene un poco que estemos en una baja vibración porque se
hay como un control de la población a través de eso. Entonces, por ejemplo, las noticias que tienen una vibración, que es una baja vibración, porque nos hablan de puras tragedias, mantienen a la población como asustada. Entonces, cuando tú estás asustado, te cierras, entonces y te opacas y no te permite como ser este ser divino que somos. Entonces ahí viene el poder de decidir qué espacios habitar. Entonces, por ejemplo, si yo sé que la televisión y las noticias tienen una baja vibración y van a afectar mi sistema nervioso, quizás decidir cuánto tiempo y espacio le voy a dar en mi vida a eso. De repente el mismo colegio, ¿no? El colegio nos enseña que tú tienes que ser de una forma, que hay que repetir esto, que los niños tienen que ir vestidos como con este uniforme. Yo cuando iba al colegio no me dejaban ponerme pinches de colores, por ejemplo. Entonces, ¿cómo eso también va afectando tu vibración? Porque quizás yo era una niña muy colorida, pero no podía ser colorida en una sociedad donde teníamos que ir todos vestidos de azul. Entonces, como que de repente hay este control y esta como, sobre todo en la sociedad chilena, que es una sociedad como que tiene que ser muy formal y todos tienen que mostrarse como muy como, ¿cómo se dice? No muy emocionales. Claro, No más sé bien cómo se dice eso. como un estereotipo neutro. Claro, Serio, como control, sobrio. sobrio. Sí. Como que la sociedad chilena es una sociedad donde si tú estás como en control de tus emociones, si tienes y eres como estable en un trabajo, como que hay ciertas definiciones que se dan en el contexto, en la Matrix, que tú intentas como hacerte encajar, pero que finalmente quizás esa forma que tú tienes que tomar para tener un espacio en la sociedad no es la forma que tu alma quisiera tomar. Entonces, ¿cómo como seres logramos reclamar nuestra soberanía y logramos ser lo que somos en una sociedad donde se intenta que seamos todos más neutros y que seamos todos más bien parecidos y que como que nada salga de la norma y que no nada sea como muy colorido, muy gritón, como... La idea es que todos como que repitamos, ¿no? Vamos al colegio, salimos, estudiamos esto, compramos una casa y como todo así bien plano. ¿Y qué pasa si tú eres un alma, que es un alma creativa, que eres un alma de un artista? ¿Qué pasa si tú quieres bailar? ¿Qué pasa si te gusta la música? ¿Cómo logras encontrar ese espacio en una sociedad que quizás no está premiando eso, sino que premia lo otro? Premia que seas más calladito, que seas más conservador, que tengas un trabajo estable, que te gusten ciertas carreras y no otras. Sí, nos va pasando eso. ¿Sabes que me gustaría compartirte algo que un poco de anécdota terapéutica? Recuerdo una vez que llegó una persona a la consulta porque se estaba separando de su pareja, de su señora, y aunque él sabía que esta relación ya había terminado hace tiempo, o sea, convivían juntos, pero estaban distantes, él sentía que era lo mejor que le podía pasar, él estaba con una pena muy intensa, que no era coherente con el proceso que él había llevado, pero por otro lado él decía, debe ser por el proceso que voy llevando, ¿ok? Entonces, claro, uno cuando se va a vivir con una persona, se casa con una persona o se proyecta con una persona, hay como, uno abre el corazón y espera, piensa, y culturalmente nos han invitado a creer que es para siempre o por mucho tiempo. Entonces, cuando eso no se da, obviamente da pena, porque hay un duelo, hay un quiebre, y uno se cuestiona muchas cosas. Pero en el caso de él, la pena que él sentía, el abatimiento en su cuerpo que él sentía, era más intenso que la situación misma. Y entonces, bueno, cuando empezamos en este proceso de ir como limpiando, entendiendo, reformulando, bueno, finalmente nos dimos cuenta que ahí había una lealtad al dolor y a la pena, porque era una marca de familia. El sufrimiento era una marca en su familia, sus padres, sus abuelos. Venía esta pena
con la cual siguieron viviendo y con la cual se identificaron. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas también, esta pena, sobre todo cuando yo me identifico con esta pena se convierte de ser una identidad en una entidad o un egregor. ¿Qué quiere decir eso? Se convierte como en una energía que se alimenta de esa emoción y que está por sobre nosotros. Y que claro, nos sentimos aplastados y logramos salir a flote, pero de pronto en cualquier situación me vuelvo a caer, me vuelvo a sentir triste. Claro, y podemos entonces pensar que es esta entidad o egregor que necesita alimentarse, entonces activa la pena en mí. Bueno, empezamos a trabajar eso desde esa mirada de esta identidad familiar que se ha convertido en un egregor y cuánta lealtad y cuánta identificación había en él con respecto a eso. Y en algún minuto él sintió que algo salía de aquí, de su pecho, con fuerza, se puso sus manos aquí en el pecho porque le llegó a doler. Y luego se sintió como muy aliviado, se sintió como en neutro, era como, hace 2 segundos tenía una pena espantosa y ahora no siento nada, se sentía hasta extraño de no sentir nada. Bueno, seguimos conversando ya, cerramos la sesión y después, más tarde en la noche, él me manda por WhatsApp una foto y me dice: Paulina, disculpa, no soy exhibicionista, es que necesito mostrarte esto. Y entonces se sacó una foto aquí del pecho, tenía rojo y me decía: de esta zona salió eso que te comenté en la sesión. Entonces, nuestro cuerpo puede alojar estas energías que son externas a nosotros, que se alimentan de nosotros y nos propician sentir aquello de lo cual se alimentan. Entonces, ¿cuántas de las emociones que tenemos que son intensas, que vemos que se han ido repitiendo en nuestra familia, no son nuestras y tienen que ver con esta identificación familiar o esta entidad familiar y que nosotros no sabemos? Claro. Y que seguimos cargando y que seguimos de alguna manera honrando. Y claro, y justamente cuántos pactos y cuántos acuerdos tenemos en nuestro inconsciente de cómo tengo que ser, que realmente no me permiten ser el ser que yo soy. Porque, por ejemplo, si yo vengo de una familia en donde, no sé, se pasó hambre, hubo mucha pena, y entonces históricamente, generacionalmente nos hemos repetido que la vida es dura, y entonces que la vida es triste, que la vida está llena de carencia, y tú naciste y quizás tu alma era un alma súper gozosa y venías aquí pero no sé, a pasarlo bien, pero naciste en esta familia donde el goce no estaba permitido, la felicidad como que no era un repertorio que tu familia tuviera, y cuánto de eso tú tuviste que adscribir y tuviste que callar lo que tú eras para poder encajar en esta familia de tristeza y de repetición, de escasez, y cómo entonces reclamas la verdad de tu ser en un contexto donde quizás tu ser no está permitido o no está bien visto. Porque no sabemos reclamarlo, Claudia. No sabemos reclamarlo. Claro. O sea, es que para eso tenemos que darnos cuenta que soy un ser, un alma que tiene alegría en un contexto familiar donde no hay alegría. O sea, ya para eso hay que tener un nivel de conciencia igual de cuestionarse la vida, ¿no? Yo creo que ahí, en ese momento, parte la soberanía vibracional. Cuando yo me pregunto, esto que yo estoy habitando, esta sociedad en la que yo estoy, esta familia en la que estoy, este trabajo en el que yo estoy, ¿me gusta o no me gusta? ¿Por qué llegué aquí? ¿Por qué lo elegí? ¿Desde dónde vengo esto? Y ahí ya estamos reclamando la soberanía, porque estamos usando la conciencia, no estamos siendo un ente que solamente repite y que solamente sigue y se viste de azul y se saca los pinches de colores y sigue lo que le dijeron que tenía que hacer, y no música, solo medicina y ingeniería, y ese es el camino. Y el despertar y la soberanía viene cuando tú te preguntas, bueno, ¿y esto me gusta?
¿realmente me hace feliz? ¿Realmente quiero ser esta niña que se viste de azul y que estudia ingeniería? O quizás me encanta el amarillo y quiero bailar. Pero cuando llega el momento del cuestionamiento, entonces ahí comienza tu soberanía vibracional, porque quizás no sabes cómo solucionarlo, pero sí lo despertaste. Estás buscando la manera quizás de encontrar tu camino de vuelta a tu propia alma, en vez de simplemente repetir lo que el ambiente te ha dicho que tienes que ser. Bueno, y para eso tiene que haber un proceso de autoconocimiento, o sea, de darme cuenta de mí, de tener espacios conmigo, de observarme, de sentirme, de reconocer mi cuerpo, de darme cuenta qué situaciones y qué personas o qué emociones activa mi cuerpo, de qué manera y en qué momento, o sea, y qué zonas de mi cuerpo. Ya eso es lo básico, o sea, empezar a observarme, ya, como decías tú recién, a cuestionarme. ¿Esto debe ser así? ¿Tiene que ser así? ¿Quién dijo que tenía que ser así? ¿Yo quiero que así sea? ¿Lo puedo hacer distinto? ¿Tengo el permiso? ¿Tengo las maneras? ¿Tengo la forma? ¿Tengo las herramientas? Yo creo que ese es el primer paso, el cuestionarse, el observarse, el autoconocerse, y a partir de ahí también empezar a dar los pasos. Y cuando yo te decía reclamar mi soberanía, yo creo que es el paso siguiente, o sea, de alguna manera verbalizar, actuar, moverse. O sea, yo creo que hasta decir, basta, se fueron de aquí, no quiero más esta energía en mí. Yo soy un ser que reclama su individualidad, o sea, usar, gesticular, moverse, empoderarnos, saber que sí lo podemos hacer. Claro, es que el primer paso de este capítulo de soberanía vibracional es entender que si bien somos el mago de nuestra realidad y que si bien somos el protagonista de nuestra vida, esa vida y ese protagonista y ese mago se ve afectado por el contexto en el que está, por las circunstancias que les han tocado vivir, por la familia de donde viene, por el país en el que nació, por la situación económica donde estés. Ya, eso es uno, reconozco que soy yo con el mundo, y después viene este segundo paso que dices tú que, a ver, y de todo esto que hay, ¿qué es lo que yo voy a elegir habitar? ¿Con qué tipo de narrativas de las que hay fuera de mí me voy como a engage, voy como a comprometerme? ¿Cuál de todas estas cosas que me dicen que es la realidad voy a aceptar como válidas en mi universo? Porque ahí viene el tema de que como sociedad nos ponemos de acuerdo con ciertas narrativas, porque si nosotros pensamos el banco, la política, que hay un presidente, todas estas cosas, en algún momento, como seres individuales, nos organizamos y dijimos, esto vamos a hacer, vamos a elegir un presidente y vamos a elegir esta forma, o sea, antes hacíamos trueques y en algún momento pasamos al dinero. Eso fue los seres humanos, nosotros, en libre albedrío, decidieron que esa era una forma de organizarse. Y ahora ya es como que estamos en eso, ya está el dinero, ya está la política, ya está la televisión, ok, pero nosotros aún tenemos la libertad de poder como elegir con qué de eso qué cosa de eso vas a validar en tu universo y cómo lo vas a validar. Porque quizás yo hoy día, no sé, pues te pudiera decir si estoy de acuerdo o no con que tengamos un presidente, pero ya, si todos los otros deciden que sí, que vamos a tener un presidente, bueno, me toca como aceptar que la sociedad está eligiendo esto. Ahora, ¿cómo yo me voy a relacionar con el fact de que hay un presidente y que haya que ir a votar y qué sé yo? Entonces, yo te contaba un caso el otro día que acá hubo elecciones en Estados Unidos, entonces hubo mucho revuelo por el presidente que fue elegido, que sí, que es bueno, que es malo, que los emigrantes, que los impuestos, y había mucha gente en un colapso mental de que se va a acabar el mundo porque salió este caballero y todos nos vamos a morir y todo va a subir de precio, y es como, sí, eso está sucediendo, pero ¿cuánta energía tú le estás entregando de tu propia soberanía a esa realidad? ¿Cuánto espacio de tu vida esto está ocupando? ¿Cuánta preocupación tú le estás dando? Porque si yo prendo la tele y pongo que el presidente, y me meto a Facebook y veo los comentarios, bueno, puedo pasarme el 90% de mi día
metida en el rol de que el presidente y el presidente, o puedo apagar la tele, salir a caminar con mi perrito, tomar aire fresco, cortar un par de flores. Sí, la realidad está sucediendo, sí hay este presidente, pero también mi soberanía como ser humano es cuánto tiempo y espacio le voy a dar a eso y cuánto tiempo y espacio le voy a dar a lo que nutre mi alma. Si ir a nadar me nutre mucho más, entonces bueno, quizás decidir hacer eso, porque qué tanto control tengo sobre todo esto gigante que está sucediendo sobre mí. Soy parte de, absolutamente, pero también esto que está sucediendo, yo le doy espacio y lo valido, o decido hacer otra cosa y me pongo a hacer mi arte y paso tiempo con mi hijo. Ahí está mi soberanía. Sí, lo importante es que aquí cuando hablamos de soberanía vibracional ya estamos dando una pista vibracional. ¿Qué es vibración? Vibración es frecuencia, es energía. ¿De qué? Átomos, neutrones y protones girando en torno a un núcleo, donde esos átomos, de acuerdo a quien los observa, esas partículas que son observadas, van a manifestarse, van a decantar, se van a concretar de acuerdo a como yo lo observo. Eso viene ya del experimento de la doble rendija, que son experimentos de física cuántica. O sea, si yo le estoy poniendo la atención a todo lo difícil, a todo lo peligroso, a todo lo trágico, que puede, exacto, todo lo que me puede generar tanto daño, seguramente voy a manifestar eso para mí. Porque estamos hablando de vibración. Entonces, yo, si quiero usar mi soberanía en esa vibración, primero tengo que darme cuenta que esa vibración tiene que nacer desde mí, desde la observación que yo hago. ¿Encajar en qué sentido dices, Claudia? Es que tiene que encajar contigo, porque si hay una vibración de tragedia y yo estoy en tragedia, entonces yo conecto con eso, entonces encajo con eso. Pero, por ejemplo, en esto, si hay una situación de tragedia con lo del presidente, no sé qué, pero, por ejemplo, tal cual, y yo me dije a mí misma, sí, mira, puede ser que vayan a subir los impuestos, qué sé yo, pero lo que yo me voy a decir a mí misma es que yo y mi hijo vamos a estar bien, doesn't matter what, como que yo y mi hijo estamos bendecidos, en mi casa nunca va a faltar comida, yo siempre voy a encontrar la manera de resolver esto, yo confío en que soy capaz de, pase lo que pase en mi mundo físico, de estar absolutamente en paz y en tranquilidad. Entonces yo reclamo esa soberanía y no encajo con el discurso de la tragedia, porque yo sé que soy soberana de mi realidad y pase lo que pase, yo voy a estar bien. Eso es lo que yo me digo. Entonces por eso digo encajar, como que, claro, la tele te puede decir muchas cosas, pero es como encajo o no con esa vibración. Siento que es lo que yo elijo. Claro. Bueno, y eso de encajar o elegir es el término de soberanía. Al final, uso mi poder para elegir cómo me quiero sentir. Y que no sean las circunstancias las que me lleven a algo, sino que cómo yo me muevo dentro de esas circunstancias. Claro. Porque si no, claro, vamos a caer en la pena, en la rabia, en la depresión, en la amargura, en la inseguridad. Y si caemos en eso, con mucha facilidad, deberíamos pensar qué información previa hay en mí, qué vibración previa hay en mí, qué energía que estoy encajando con esto, que lo estoy comprando, que lo estoy haciendo mío. Entonces ahí pasa por este autoconocimiento que sí, conocer cómo siento, lo que quiero, pero también mi historia, de dónde vengo, quiénes me rodean, qué información he ido recibiendo. Claro. Y todos esos elementos, conjugarlos es como un cóctel a través del cual yo al observarlo puedo después decir ya, yo tomo de aquí esto y tomo esto de acá. Y esto lo suelto. O esto no le doy poder. Claro. Y a veces, necesitamos también ser inteligentes de buscar apoyo en eso también. O sea, si estamos rodeados de puras personas que hablan A y yo quiero vibrar en B, bueno,
necesito también otras personas que hablen B para yo poder sintonizar y sentir que no estoy sola, que pertenezco a alguien o a algo, y que esas creencias que tengo no están tan locas, no están tan discordes a la situación. Y también mirar que tal vez los otros, aunque sean más, aunque sean mayoría, no significa que sea lo correcto y que sea la verdad. Claro. Claro, es que en ese ejemplo que decíamos, no sé, una familia que tiene, por ejemplo, históricamente enganchada el sufrimiento, la carencia, la necesidad, va a estar como igual alojado en tu cerebro, en tu sistema nervioso, en tus creencias, que hay eso, y hay como un entrenamiento que uno tiene que hacer para como restablecer esa conexión neuronal de yo soy un ser abundante y yo confío, y como dices tú, para eso quizás no es que uno vaya a renegar de la familia, pero sí quizás va a necesitar amigos o un grupo de apoyo o gente que ya lo haya hecho antes o un terapeuta que te ayude a, en el fondo, seguir reforzando ese camino que tú estás eligiendo, que es B, abundancia, confianza, abrirse al mundo. Y ahí también va la soberanía, porque hay cosas que vamos a tener que hacer para poder reclamar ese estado vibratorio que queremos habitar. Voy a tener quizás que tener conversaciones difíciles, voy a tener que quizás ir al terapeuta, voy a tener que quizás elegir salir a caminar con mi perro y como ya, me voy a poner la chaqueta, me pongo porque de repente está esa resistencia y están esas conexiones que están como habituadas a desarrollarse. Está como que fácil se activa la carencia, fácil se activa el temor. Y si además vivimos en sociedades que nos bombardean constantemente con estos niveles vibratorios de estar en miedo, de estar en inseguridad, de que todo está saliendo mal, entonces hay que hacer el acto como de rebeldía, de yo reclamo mi soberanía y no importa, o más allá de lo que pase, yo confío en que voy a estar bien y que soy un ser divino, que el universo o Dios me va a proveer, me va a abrir las puertas, y como tomar el acto consciente de repetirte cosas que te van a ayudar a estar en el estado vibratorio que tú estás eligiendo. Y muchas veces nosotros intuimos eso, Claudia. Es como el corazón nos dice algo distinto a lo que nos dice la mente, pero le damos más valor a lo que nos dice la mente. Y la mente siempre va a pensar lo mismo. Mientras nosotros no le cambiemos el discurso a la mente, que fue un poco lo que hablábamos en uno de los podcasts cuando hablábamos de esos pensamientos reiterativos. O sea, si yo no tomo atención a lo que me estoy diciendo, a lo que mi mente está diciendo, ¿cómo voy a poder hacer el cambio? Porque ese pensamiento genera una química en mi cuerpo que me va a llevar a estar siempre en una misma vibración o punto de vista. Entonces, el solo hecho que yo pueda empezar a cambiarlo con diferentes herramientas, a lo mejor respirando, como tú decías, salir a caminar, o haciendo grounding, o abrazando un árbol, o qué sé yo, cantando, lo hemos dicho también, respirando, o sea, tomando una ducha, un baño. Exactamente, de alguna manera limpiando ese campo vibracional, yo voy a poder hacer una modificación para poder hacer un acto de amor conmigo misma. Entonces necesitamos ese compromiso con nosotros de que, a pesar que es difícil, porque siento el cuerpo pesado, porque siento que, no sé, la cabeza aplastada y no puedo pensar bien. Bueno, debe haber algo distinto. ¿Se me habrá pegado algo? ¿Estaré repitiendo un patrón familiar? ¿Estaré siendo invadido por estos pensamientos reiterativos que se están retroalimentando una y otra vez del entorno? O sea, darme cuenta para buscar qué hacer o cómo modificarlo, porque si no vamos a estar siempre en modo automático, en una frecuencia base, sostenida, siempre la misma, cuando reclamamos ese poder que tenemos por el solo hecho de existir. De haber nacido. Exactamente. Entonces es importante darnos cuenta
de esa lucha que podemos tener adentro, pero que finalmente lo que vamos a lograr es hacer un cambio afuera para nosotros. Sí, solo iba a agregar que es como cambiar la vibración desde el estado de sobrevivencia, no sobrevivo a estas condiciones del mundo, o soy soberano de mi existencia y como que puedo generar un espacio diferente. Y yo pensaba en ese ejemplo de, por ejemplo, cuando tú te mueves de un país, o no, por ejemplo, yo estaba más en la Matrix chilena y iba a trabajar en una oficina y me ponía como un trajecito, y en ese tiempo íbamos con zapato alto y cosas así. Hace 10 años atrás, pues amiga, ahora van con zapatillas, pero hace 10 años atrás había que como ultra mega como arreglarse para ir a la oficina, ¿sabes? Como trajecito de 2 pies y zapato alto. Y mírame ahora como grabando un podcast con vista a la playa. O sea, yo hice algo para cambiar mi realidad. En algún momento dije, este espacio ya no me hace feliz, ya no me gusta, reclamo mi soberanía y voy a generar una realidad diferente para mí. 10 años después, estoy en una casa en la playa y ya no me he visto con trajecito de 2 piezas porque no era lo que a mí me gustaba. Entonces, sí existe una realidad, sí existe una matriz chilena, sí existe como la oficina, pero yo ya no habito esos espacios. Entonces, ¿qué es lo que pasó entre medio que hizo que la Claudia que habitaba esos espacios dejara de habitarlos y encontrara una manera de vivir en donde ya no tenga que hacer esas cosas que no quería estar haciendo? Entonces sí se puede, no siempre se sabe cómo, a veces toma 10 años, pero en el fondo siempre está esa soberanía de poder buscar un espacio que sea más nutritivo, y como tú dices, parte con el esfuerzo y la conciencia de empezar un paso a la vez. O sea, como hoy no me siento bien, llevo 20 años de mi vida sintiéndome ¿por dónde voy a empezar? ¿Cómo puedo cambiar mi vida? Cambio mi alimentación, hago ejercicio, me meto a yoga, medito, me terapeo. ¿Dónde voy a empezar para reclamar la soberanía que soy y empezar a generar una realidad y una vida que sea más feliz y que me haga más feliz a mí? Y a la vez eso va a generar que la gente que está alrededor tuyo, tú puedes ser esa luz de conciencia y ese ejemplo de, oye, sí se puede hacer una vida diferente. Vamos, van todos para allá y yo quiero ir para allá, y hay algunos que ya están yendo. Entonces empezar como a agarrarse de las manos, que es lo que estamos haciendo con este podcast. Paulina allá, Claudia acá, y es como, Pauli, tenemos tantas cosas que queremos compartir, hagamos un podcast. Y la gente que nos escucha, que nos agarró la manito, y no sé cuántos somos, pero los que estemos escuchando esto, estamos tratando de generar un espacio diferente de vida en donde estemos más conectados con el alma. Y eso es reclamar tu soberanía, porque ya estás tú haciendo un esfuerzo consciente de generar una realidad diferente para ti. Y tener paciencia, Claudia. Tener paciencia, porque lo que más yo veo a veces en la gente cuando vienen a terapia, que lo quieren todo de inmediato, casi que hubiera una varita mágica, ellos sentarse y que yo le haga unos pases mágicos, que no tengo poderes, para que todo cambie ya. Y en realidad eso es imposible, porque para yo poder tomar mi soberanía, que es empoderarme, que es conocerme, que es optar por aquello que vibra en mi corazón, que es conectar con mi corazón, que es de alguna manera, sí, escuchar esas conversaciones de mi mente, pero decirle, espera un poco, para poder resonar desde el corazón, desde la sincronía del corazón, requiere entrenamiento, requiere tiempo, requiere búsqueda de prueba y error. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a eso? Y claro, cedemos nuestro poder, cedemos nuestra soberanía, y en algún minuto nos arrepentimos, cuando ha pasado mucho tiempo, cuando a lo mejor somos muy mayores, nos vamos arrepintiendo. Pero nunca es tarde. No, nunca es tarde. Y con pequeños pasos uno va. ¿Te acuerdas? No sé en qué capítulo hablamos de esto del doctor, cuando tú llevabas a los hijos al doctor y todo, y de repente, ¿sabes que ya los doctores tradicionales ya no me hacen sentido? Saco mi poder, que se lo doy ella, reclamo mi poder de mamá, y
ahí ya en pequeños pasos siempre podemos reclamar nuestra soberanía, que para mí básicamente sería ser congruente con la vibración de tu alma, con lo que tu corazón realmente está dictando. Entonces yo sí fui a un colegio donde tenía que vestirme de azul y no me podía poner pinches de colores. Y ya cuando ahora tengo casi 38 años, estoy corriendo un negocio de arte y donde hago unos chalecos súper mega ultra coloridos, y yo siento que estoy como alimentando a esa niña que tenía tantas ganas de ponerse millones de colores y no la dejaron. Y después de todos estos años logré que esa niña tuviera una voz a través del arte que yo genero. Entonces sí se puede, aunque sea con un pequeño espacio, Sí. la soberanía siempre podemos reclamarla de vuelta y darle el espacio al alma y la voz que el alma quiere que expresemos Sí. en una sociedad donde no se le da tanto espacio al alma y es más como el ego y como cumplir el checklist de cosas que hay que hacer para ser un adulto funcional. Sí, ¿no? Y a veces, claro, a veces necesitamos como tú irnos de un lugar a otro, físicamente tomar distancia, o a lo mejor otros podemos hacerlo en el mismo hábitat donde nos hemos desarrollado siempre. Eso va a depender de cada uno, no hay un lugar mejor que otro, pero sí considerar que los lugares en sí mismos también tienen ese inconsciente colectivo Claro. que nos produce como un peso, una carga, como una marca, como una presión, Claro. y que a veces se siente en el cuerpo. Es como Claro. lo que alguna vez hablábamos, o sea, cuántas veces uno sale, uno está en modo turista en otro país, uno se siente liviano porque está de turista, pero también tiene que ver porque el inconsciente colectivo de esos otros países a lo mejor son distintos a nuestro país de Claro. origen. Y cuando volvemos a nuestro país de origen, claro, sentimos, porque el cuerpo se acostumbró a esa otra vibración, llegamos acá y sentimos el choque, la presión de la vibración de este inconsciente colectivo, de esta Claro. frecuencia del hábitat al cual hemos vuelto, que es donde está nuestro hogar, donde habitualmente estamos viviendo. Entonces, ¿cómo ir percibiendo por dónde ir, por dónde buscar, hacia dónde enfocarme? Yo siento que lo fundamental, y eso también me gustaría poder dejarles como herramienta hoy día a los que nos acompañan, conectar con el corazón y hacer esta coherencia cardíaca, conectar con esa frecuencia coherente cardíaca que tiene la fuerza, la capacidad, el corazón, de regular el ritmo de la mente, regular el sistema nervioso, de alguna manera cambiarle el enfoque desde la frecuencia, desde la vibración, no desde las palabras, ni desde los deberes, ni desde los mandatos, sino desde eso que se siente, esa sensación sentida. Ya, Entonces ¿cómo eso vos, Pauli? ¿cómo lo No, hacemos? no. Ya, tú me ayudas, ¿ya? Me Ya, yo te acompañas sigo. en esto. Lo vamos a mostrar a los amigos. Mira, suena a lo mejor muy rimbombante. De hecho, es un ejercicio que desarrollaron en el Instituto Math Institute, que es un instituto en Estados Unidos que se dedican a estudiar al corazón más allá de un órgano que bombea sangre, sino como un órgano que tiene neuronas, que tiene inteligencia propia y que está conectado con nuestro cerebro y con todo nuestro cuerpo. Y bueno, ahí van haciendo diversos experimentos y van sacando toda esta información que están como vanguardistas de alguna manera, que mucho de esto nosotros ya lo sabemos, pero cuando alguien te dice esto está científicamente comprobado, como que le damos más validez, No ¿no? valida más, claro. Sí, sí. Así que te voy a invitar, Claudia, que te sientes muy cómoda ahí donde tú estás. Si es posible apoyar la espalda, mejor aún. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ir regulando nuestra frecuencia interna con la respiración. Así que te pido que vayas inhalando y exhalando el aire por la nariz y lo hagas a tu ritmo, disfrutándolo. Si
tú que nos escuchas o nos vas a ver después, quieres tenderte, también puedes hacerlo acostado o acostada. Entonces vamos a inspirar profundo por la nariz y vamos a soltar el aire por la nariz. Lo vamos a hacer una vez más. Inhalamos profundo por la nariz y exhalamos por la nariz. Y en cada inhalación y exhalación lo vamos haciendo cada vez más lento, más profundo, pero siempre cómodo. Podemos sentir como el cuerpo a lo mejor se acelera, que hay una cierta tensión o agitación. Solo observemos y volvamos a nuestra nariz a tomar atención a ella. Vamos inhalando y exhalando por la nariz. Una vez más, inhalamos profundo por la nariz y volvemos a exhalar. Ahora, mientras vamos respirando, quiero que pongas atención a tu corazón, a la zona aquí del pecho donde habita físicamente el corazón, y vas a imaginar que al inhalar el aire va a ingresar por el corazón y al exhalar lo dejamos salir por el corazón. Como si fuera el corazón el que respira. Entonces inhalamos por el corazón y exhalamos por el corazón. Y lo vamos a hacer una vez más. Inhalamos profundo, imaginando que el aire entra por el corazón. Y exhalamos por el corazón. Lo hacemos una vez más. Inhalamos profundo por el corazón. Y volvemos a exhalar por el corazón. En este ejercicio no es necesario que visualicemos el corazón, sino que pongamos la intención de hacerlo. Y vamos a ir respirando nuevamente, permitiendo que el aire entre por el corazón y vuelva a salir. Posiblemente puedan aparecer imágenes, pueden aparecer recuerdos o sensaciones. Dejémoslas que entren y salgan, así como cuando vamos inhalando por el corazón y exhalamos y permitimos que salgan esas imágenes, sobre todo las que sean más tensas o que nos puedan generar incomodidad. Ahora vamos a volver a respirar por el corazón, pero vamos a agregarle algo más. Al inhalar, vamos a inhalar ternura y amor, confianza. Permitamos que ingrese por nuestro corazón. Y al exhalar, vamos a exhalar rabia, tensión, inseguridad, lo que estemos sintiendo, nerviosismo, poca claridad. Y nuevamente inhalamos por el corazón y ponemos la intención que entra amor, ternura, confianza. Y exhalamos el nerviosismo o la tensión o el miedo, la desconfianza. Lo vamos a hacer nuevamente. Inhalamos el amor, la tranquilidad. Y exhalamos desde el corazón el miedo, la tensión. Y los invito a que este ejercicio de inhalar y exhalar por el corazón lo hagan todo el tiempo que necesiten, 5 minutos, 10 minutos, media hora, lo que ustedes necesiten. Y en algún momento van a ir sintiendo que algo se reguló, que algo se calmó, porque el corazón empezó a sincronizarse con la mente y le empezó a dar otra instrucción de acuerdo al bombeo más plácido, más en paz del corazón.
Muy lindo ejercicio, Pauli. Sí, Muchas que te gracias, ayuda, Claudita. que te ayuda como a reclamar, como a volver adentro, ¿no? Si estás en un ambiente que quizás está muy disociado y como muy caótico, como que volver ahí, respirar, ternura, tranquilidad, control. Y quizás decirse a uno mismo como yo soy soberano de mi propio universo, nada de esto me Sí. toca. Como Así la es. gracia. Es- Pauli, sí. yo para terminar quiero regalar un decreto, Maravilloso. ¿ya? Entonces dice así. Me declaro, tú puedes decir tu nombre, yo Paulina, yo Claudia, los amigos en la casa que digan su nombre. Yo Yo, me declaro, Paulina, yo Claudia, me declaro plenamente consciente de quién soy como esencia y espíritu verdadero de luz, poder y justicia. Soy conciencia y chispa divina, emanación del todo, fuente infinita, única y original. Pertenezco a la luz pura y declaro que ya no hay nada ni nadie en este mundo ni fuera de él que tenga poder sobre mí. Desde este instante y para siempre coloco un escudo de fuerza y protección impenetrable. Solo soy accesible al bien, a la abundancia, el bienestar, la salud y la armonía, y todo lo bueno que deseo experimentar y tener. Todas las células de mi cuerpo son activadas en salud, armonía, amor y pureza, y todas las células de mi cuerpo son sintonizadas con la vibración más elevada, con el amor y la fuerza de la fuente. No existe ninguna entidad del bien ni oscuridad que pueda dañar mi ser. Declaro que soy profundamente bendecido, intensamente amado y aceptado. Me amo, me acepto, me valoro, me respeto y reclamo mi soberanía. Declaro la protección total en estas y todas las realidades que existen. Soy libre. Declaro para siempre mi poder, soberanía y libertad. Hecho está. hecho está. Hecho está. Bueno, Pauli, gracias por este nuevo capítulo 7. Capítulo 7 que, bueno, se nos alargó. tuvo sus intervenciones. Intervenciones. Esperemos que este sí salga a la luz. Salga a la luz y prontamente lo podamos compartir con todos los que nos quieran acompañar. Y nos vemos en el capítulo 8, porque seguiremos aquí. Un beso grande, Claudia. Ya, un besito, Pauli. Chao, chao a todos los Chao. que nos ven. Nos vemos. Chao. Bravo. Bravo. Ya, Felito, ¿cómo nos fue? Esperemos que bien. Voy a Esperemos que bien. ahora. Nos vemos en un próximo capítulo. Proyecto Alma, un viaje de lo humano a lo divino.